El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se va de frente con Gustavo Petro por el anuncio del presidente de que la consulta popular va vía decreto y afirma será demandado inmediatamente, sobrepasa la ley. Efraín Cepeda, presidente del Senado, afirmó que no hay posibilidad de que se cite la consulta, ya que pasaría a la ley colombiana. Este martes 3 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, ofreció una locución sobre la consulta popular y su intención de implementarla vía decreto. De acuerdo con el primer mandatario, el documento tiene su visto bueno, por lo que sería firmado con prontitud para que sean los colombianos los que definan el futuro de la reforma laboral. Según él, afirma Petro, voy a decretar la consulta popular, la Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria de consulta popular que haré esta semana. Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las presiones que hay contra mí, dijo, y agregó, se necesita la ley y la ley. No tengo ningún dominio de la Corte, pero le solicito que nos acompañe en esta hermosa tarea de reconstruir el Estado social de derecho y la igualdad social, aislados de la cultura codiciosa, y nos acompañe en la tesis de ser iguales ante la ley, según Petro. Frente al anuncio del jefe de Estado, el país político no dudó en reaccionar y criticar la postura de Petro, que consideran anticonstitucional. Para el presidente del Senado, Efraín Cepeda, implementar el mecanismo de participación ciudadana vía decreto es un despropósito, ya que la resucitada reforma laboral tiene buena acogida en el Congreso. Además, sostuvo que en el momento en el que sancione la consulta, demandará al gobernante de los colombianos por sobrepasar la ley. Afirma el presidente del Senado, este es un despropósito si lo hace. Definitivamente sí, lo he venido diciendo hace varios días. En el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor registrador del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado de la República en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado, aseveró. El líder del Partido Conservador también citó al Consejo de Estado, que determinó que la decisión del Senado es válida, por lo que no hubo ningún tipo de vicio o trampa. Afirma, eso es lo que hay y eso es lo que ha expresado también el Consejo de Estado. Ese es un proyecto, eso no ha sido aprobado, de manera que no hay posibilidades de que él cite esa consulta popular, pues está sobrepasando todas las leyes, está sobrepasando la justicia colombiana, porque allí es donde tiene él que quejarse, que presentar. A renglón seguido, el legislador sostuvo que la decisión de Gustavo Petro afecta de manera directa el equilibrio de poderes, sostuvo que no cree que el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, acepte incluir en el calendario la consulta popular. Afirma, si sus inquietudes jurídicas y al Congreso de la República, que somos dos ramas del poder público independiente, la consulta popular se negó en la plenaria del Senado. Ahí están las certificaciones, no hay manera. Estoy seguro que el señor registrador no acepte llamar una consulta popular. También se presentaron otras reacciones a la consulta popular vía decreto. Dice Gustavo Petro que sin importar la Constitución y la ley va a expedir el decreto para llamar a la consulta popular. Consulta que se hundió en el Congreso y que sería irregular e ilegal. Es por eso que la vamos a demandar y haremos respetar la democracia. A Gustavo Petro lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Colombia tiene futuro y lo vamos a construir juntos. La pesadilla de este gobierno se acaba el 7 de agosto del 2026. Ese es un despropósito, si lo hace definitivamente, sí. Lo he venido diciendo hace varios días. En el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor registrador del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado de la República en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado. Eso es lo que hay y eso lo ha expresado también el Consejo de Estado. Ese es un proyecto, eso no ha sido aprobado, de manera que no hay posibilidades de que él cite a esa consulta popular. Pues si lo hace, pues está violentando todas las leyes, está violentando la justicia colombiana, porque allí es donde tiene él que quejarse, que presentar pues sus inquietudes jurídicas, y al Congreso de la República, que somos dos ramas del poder público independiente. Consulta popular se negó en la plenaria del Senado,
ahí están las certificaciones, no hay manera. Estoy seguro que el señor registrador pues acepte llamar a una consulta popular. En absoluto es abrupto, una ruptura de los poderes públicos. Es que no es solamente contra el legislativo, que aprobó legítimamente, así fuera por 2 votos, y eso les ha dolido mucho, el rechazo a la consulta, sino contra el Poder Judicial, que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades. Escuché al ex senador de la Calle calificarlo como golpe de Estado, y yo creo que, pero eso, son las estrategias gubernamentales. Eso, si lo firman, no tendrá vida jurídica, de manera que sean serios y que vamos a discutir la segunda consulta que ellos radicaron, o será que la retiran, que nos avisen. ¿Para usted es un golpe de Estado, presidente, la convocatoria por decreto? Sí, a mí me parece que es un golpe contra el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en eso quiero ser claro. No solamente contra el Legislativo, una votación absolutamente legítima, sino el Judicial, que es quien tiene que conocer realmente si hay inquietudes. Vayan al Consejo de Estado, eso es lo que dice la Constitución y la ley. Hoy nos enfrentamos a una amenaza directa contra la legalidad y el orden institucional de nuestra República. Gustavo Petro tiene la intención de firmar un decreto para convocar una consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República, tal y como lo establecen las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Si esto se concreta, estaríamos ante un acto abiertamente inconstitucional. Sería un golpe a la separación de poderes y un desafío frontal al Estado de Derecho. Señores, esto sí es un verdadero golpe de Estado. Aquí no se trata de ideologías, se trata de respetar la Constitución y la separación de poderes. Hago un llamado urgente a las demás ramas del poder público, a la Corte Constitucional, al Congreso, a la Procuraduría y a la ciudadanía, para que detengan esta arbitrariedad antes de que sea demasiado tarde. No podemos permitir que el país sea sometido a los caprichos de un personaje como Gustavo Petro. El funcionario público está instituido para que haga solo aquello que le permite la Constitución y la ley. Actuar por fuera es abiertamente ilegal. La democracia se defiende con firmeza y sin miedo. Segundo, si el presidente llegara a sacar un decreto, es un decreto abiertamente ilegal. Expondría al presidente a una denuncia de prevaricato en la Comisión de Acusaciones, y el señor registrador, en ese caso el doctor Hernán Penagos, como me tocó a mí como registrador, cualquier mecanismo de participación necesita cumplir los requisitos. En una revocatoria de mandato son las firmas y las cuentas del Consejo Electoral. En este caso, si llegara a expedirse un decreto, la registraduría no podría expedir un calendario electoral para la consulta porque le faltaría el requisito del concepto favorable. ¿Qué tendría la registraduría? Esperar la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado si anula por algún tipo de irregularidad ese concepto desfavorable, pero la registraduría no podría sacar calendario electoral. O sea, la registraduría no puede ni siquiera organizar todo el proceso de votación, doctor Vega, porque en su concepto, digamos, ya hay un pronunciamiento por parte del Senado que le dijo no a la consulta y por ende el decreto es ilegal. Sí, quiero aclarar, no ese es mi concepto, es lo que dice la ley. Cuando a nosotros nos llega una solicitud de un mecanismo de participación hay que mirar los requisitos. Si llega un decreto abiertamente ilegal, lo primero que hay que revisar es que si viene el concepto del Senado. Si no está el concepto del Senado, no podría sacarse el calendario electoral. Pero es que apareció el presidente Gustavo Petro en una locución extensa el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará al exministro de Hacienda, el señor Bonilla, por actos de corrupción. Horas después en que conocimos la orden de captura en contra de su embajador en el Vaticano, el señor Velázquez, el exministro de Defensa, que además fue un fiasco de ministro, y de su fiscal general de la Nación. Lamentablemente vemos que al presidente Gustavo Petro poco le importa la Constitución y la ley. Insiste en su consulta popular y le anunció a los colombianos que la va a decretar y que la va a convocar vía decreto.
Un decreto que es inconstitucional, ilegal y que va en contravía del Estado de Derecho y del orden constitucional. Queda más que comprobado que el presidente Gustavo Petro lo único que necesita es un vehículo para hacer politiquería, para impulsar sus listas al Congreso de la República y a sus precandidatos a la presidencia. Presidente Gustavo Petro, respete las instituciones, respete la Constitución, respete a los colombianos. A usted le quedó grande gobernar a Colombia y además perdió la calle. No insista, los colombianos ya no le comen cuento. Usted perdió el apoyo popular, ese apoyo popular del que tanto hace alarde, que hoy no lo tiene. Sumado a la de Efraín Cepeda, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez también se pronunció a través de su cuenta personal en X con un mensaje contundente y afirma: el petrosantismo y el quiebre constitucional, Santos sobrepasó el Estado con el plebiscito y el gobierno Petro al Congreso. Bajo la misma línea, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que el presidente de la República pase por encima del Congreso de la República, como lo acaba de anunciar el presidente Petro en televisión, es un hecho grave, constituye un quiebre institucional y una presión real a los fundamentos del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático, escribió el alcalde.